¿qué hace uno para que lo vean y guardar para el recuerdo? Que si tú estás ahí y yo te voy a colocar la medalla, lo que uno hace aquí en estos pares, se para, Manolito es el del Nacional, Manolito, y uno coge la medalla, aquí en el país, fíjate en todas las premiaciones, por ejemplo, si yo te voy a premiar, ¿verdad? Ok, viene. Yo te la coloco Okay. y te la pongo, y digo, Manolito, y uno se pone, eso no se puede ahí, eso, me sacan del COI, porque eso está medido, eso tiene tiempo. Entonces, porque aquí uno hace eso. Manolito, de que para salir el periódico, ¿verdad? Ahora el mundo es suyo. Todos queremos verla, abrazarla, decirle gracias, decirle te quiero, como se le dice a una novia nueva o a una princesa negra. Gacela triunfadora que por huir de la pobreza nos ha regalado la gloria olímpica y un ejemplo de dignidad, inteligencia emocional y superación que todos deberíamos imitar. Mujer negra, pobre, hija y nieta de negros pobres, rechazada y ofendida por mulatos desteñidos, morenos estúpidos y mestizos acomplejados, aún habiéndoles regalado el éxito de sus piernas, el fruto de su carácter y su temple de acero. El racismo, ya ven, no se detiene en el país ni siquiera ante el negro atleta que toca el cielo y enciende la esperanza nacional con sus piernas mágicas y su alma fuerte para vencer el miedo y burlar el viento. Ahora que todo se cuantifica en dólares o euros, bueno sería preguntar y preguntarnos cuánto cuesta la victoria olímpica y global de esta muchacha. ¿Cuál es el real valor de las lágrimas emocionadas que todos los dominicanos, los buenos y los malos, los justos de las causas justas, pero también los racistas de la estupidez, los misóginos de oficio, todos deberíamos pagarle a esta muchachita con la fuerza de los débiles, con el canto duro de los que nunca son escuchados? ¿Cuál es el precio de la esperanza? ¿Qué costo tiene la dignidad? ¿Cuánto cuesta haber escuchado el sagrado himno nacional en aquel estadio parisino y llorar y reír con ella? Se llama Marilady Paulino, es de don Gregorio Nizao Baní y es todo lo que fuimos, somos y seremos los dominicanos, lo mejor de cada casa, el rincón de cada sueño. Gracias, Marilady, gracias por tanto. Detrás de los grandes éxitos del deporte dominicano están grandes hombres, mujeres que hacen posible lo improbable. Durante los últimos 40 años, Luisín Mejía Oviedo ha sido uno de ellos. Vanilejo empedernido, hijo de mi bien querida profesora Yocasta y nieto de la mamá Nena, además de hermano de Ramonita. A él se le reconoce porque, según me cuentan, su día tiene 48 horas y por ser también quizás el amigo más solidario y atento que cualquiera puede tener. Comunicador perspicaz de preguntas inteligentes, es miembro de número y pleno derecho del Comité Olímpico Internacional y es el presidente del Centro Caribe Sport, que dirige el deporte en toda la región. Es el más vehemente, fiel y dedicado defensor del deporte olímpico dominicano ante el mundo. Uno podría haberlo invitado a esta entrevista por todo lo anterior, pero en verdad, mis amigos, bastaría con decirles que él es mi amigo y su familia Mejía Oviedo ha sido en Baní, a 3 casas de distancia, y desde hace más de 60 años también nuestra familia. Entonces, hablemos de deporte, de comunicación, de Baní y sobre todo de amistad con Luis Mejía Oviedo. Luisín estará con nosotros después de la pausa.
Hola, buenas, muy buenas, amigo, hermano, caramba, Vanilejo. Qué alegría, qué gusto. Nadie puede entender la satisfacción de estar aquí, pero hay que hacer el programa y vamos al programa. Vamos arriba, vamos arriba. No, yo creo que mucha gente le gustaría conocer un poco de dónde es Luisín, de dónde viene Luisín, cómo se formó ese ser humano cuyo yo acabo de decir que tu día, hasta por el contrario, tiene 48 horas. ¿De dónde viene la cosa? Es un poco la filosofía ya de vida que al paso de los tiempos la voy reforzando y la voy trabajando. Y hay vinculaciones que no surgen, como dirían así, porque surgieron, sino que tienen razón de ser. Yo vengo de nuestro pueblo, que es Baní, y yo vivía frente a frente a la Escuela Canadá, pero específicamente frente a las canchas. Y a la derecha estaba el estadio Luis María Herrera, y luego estaba el estadio de softball Cucurucho Peravia. Entonces nosotros cruzábamos y lo que hacíamos en las tardes, después de ver Kazán el Cazador o después de ver una novela o El Conde de Montecristo, como a las 3 o 4 ya era hacer deporte. Y los sábados con Abelardo Castillo, la liga de béisbol de pequeñas ligas, entonces era todo eso. Entonces los domingos ir a ver el equipo de Baní que dirigía don Carlos Macchini, con un uniforme como se vestían los equipos de lana, el uniforme, y decía una B, una A, una N, Baní, y hacía señas. Entonces yo iba a eso y era una época que yo lo que era anotador. Anotador. Claro. Entonces los domingos era para ir a ver el béisbol. Entonces en ese ambiente uno terminó siendo esto, aparte del tema de las escuelas con nuestras madres, profesoras, nuestros padres por igual, pero eso creó un ambiente que luego yo combinaba algunos sábados en la parroquia, y ahí había un salón parroquial, y yo la primera vez que fui campeón de algo fue campeón de ping-pong, que le llamaban no tenis de mesa, sino de ping-pong en la parroquia, El centro parroquial. el centro parroquial. Y luego me acuerdo jugando baloncesto en la Ana Reyes, en la escuela vieja. En la escuela. Que es Ana Reyes de Pérez, Fray La escuela vieja. Primero Fray Hernán Suárez. Y luego Ana Reyes de Pérez, jugando baloncesto ahí en la tarde. Una vez yo me vi jugando contra el San Lázaro, y eso fue lo más grande de mi vida, de que el San Lázaro fue a Baní, el Club San Lázaro. Lo que era el San Lázaro. Así es. Entonces, ese mundo de deporte y dentro de esa colegiatura de actividades, uno se fue creando un ambiente para trabajar, para participar, ser comunitario. Y creo que me he creado un espíritu de servicio, de trabajo. ¿Qué papel ha jugado la iglesia en esa vocación al servicio que tú tienes? Porque, como lo acabas de decir, desde jovencito tú siempre tuviste ese vínculo que no teníamos nosotros, que estábamos en la izquierda, en la revolución y estas cosas. Sí, es fundamental, porque al cabo de un tiempo, yo me acuerdo haber estado en la iglesia cuando se daban las misas de espalda. Todavía no había. Tengo en mi memoria por lo menos una misa en la iglesia, Nuestra Señora de Regla de Espalda. Luego eso cambió. Y prueba el canto. Mi primer trabajo fue en la iglesia. En esa iglesia Nuestra Señora, yo estuve ahí una especie, no de monaguillo, sino trabajando. Yo me acuerdo que me pagaban $1.50. Pues entonces tú tenías una categoría superior a monaguillo. Sí. No, pero eso no es cualquier cosa. Porque como monaguillo, yo fui monaguillo de la boda de Rafael Serrano y su esposa, el entonces posterior dueño de La Famosa. Yo pago $1 millón por conseguir esa foto de esa boda. Pero los hijos de la familia Serrano me están buscando esa foto que yo fui el monaguillo. Entonces, dentro del ambiente de la iglesia yo seguí y aprendí cosas que un poco la iglesia ha tenido que flexibilizar y cambiar porque a uno le metían cuco con el tema de la iglesia, que no debe ser así, la religión no debe ser impuesta, la religión debe ser por convicción. Pero en esa vez me metieron cuco de que si tú no ibas a la iglesia los domingos, te iba a morir, que era pecado. Pero la vida en Baní éramos una familia, mucha cercanía,
todo era relativamente fácil por esa solidaridad de pueblo, pero hay que venir para la capital. ¿Y quién es Luisín? El hijo, bueno, el hijo del doctor Mejía, el hijo de la profesora Yocasta, pero hay que abrirse campo. ¿Cómo fue tu llegada a una capital, como te digo, sin los vínculos que tenían otros? Sí, esa llegada fue interesante, pero igual que todos los jóvenes de los pueblos, porque yo comencé viviendo en una pensión. Y de ahí me fui para ir a la universidad, los años 70, que los viernes incluía domingos súper fría. La que está ahí en la Noel, con la Padre Villini, yo me estoy acordando de los momentos buenos. Claro. Pero la UAS y doña Miriam Ruiz, yo vivía en una pensión ahí en Ciudad Nueva, y son etapas que ahora las recuerdo así. Bueno, pero yo fui desarrollando ahí el cultivo de estudiar y trabajar, y luego la parte social, y eso se incluyó con el tema de trabajar en el deporte. Pero hay un momento donde entra el softball. Entra el softball porque yo llego. ¿Cómo fue eso? Comencé a trabajar en Casa y Pesca en agricultura y tenía un equipo de softball. Claro. Y iba a jugar a la Liga Aborigen los sábados en la mañana, el equipo de agricultura. Y ahí ese día yo di un jonrón. Entonces Nelson Muñiz me vio y me invitó en la tarde a la Liga Aborigen. Y Nelson Muñiz, ubícanos con Nelson Muñiz, recuerda. Claro, Muñiz, y por ahí comenzó la historia, porque de ir a la Liga Aborigen ahí conozco a Jacobo Magluta y Iván Rondón. Y de ahí yo termino en Textil Los Minas, porque como era buen jugador, mira lo que hace el deporte, te abre puertas. Exactamente. Entonces ahí yo caigo. Bueno, el asunto es que yo terminé siendo subadministrador de Textil Los Minas. Años después. Años después, pero... Pero ahí es que yo organizo por primera vez los Juegos Luis Manuel Caraballo. Unos juegos gigantescos. Entonces ahí comenzó a surgir ese aura, y de la Liga Aborigen yo termino siendo, ojo al Cristo, presidente de la Asociación de Softball del Distrito Nacional, porque habían unos problemas ahí. De ahí paso a la Federación de Softball, de ahí al Comité Olímpico, de ahí a Centro Caribe Sport y de ahí al Comité Olímpico Internacional. Ahora, ¿por qué pasaba de uno a otro? Porque cuando tú llegas a un sitio y haces más y hablas menos, llegas. Si sirves y si te conviertes en un ente conciliador, que es mi especialidad. Y ese temperamento, eso, o sea, tú siempre has sido el gran conciliador, la persona que está, apareció un problema, vamos a hablar con Luisín. Tú tienes una vocación de agripino, que Dios te la bendiga. O sea, ¿de dónde sale eso? Porque Mamá Nera tenía su carácter. Y doña Yocasta. Y doña Yocasta tiene su carácter. Y yo diría que de mi papá un poco, pero él era más reservado. Él dirigía a los yeyé de softball, él era dirigente. Pero eso lo fui cultivando. Yo creo que tú has hecho una precisión. Hay que tener paciencia y voluntad. Entonces yo fui granjeándome eso y servicio. Y colaborar. Entonces de ahí surgió ese emprendimiento mío en el deporte, y un poco con algunos códigos y algunas realizaciones. Entonces jugaba, dirigía y estudiaba. Entonces me fui haciendo hasta que, por el deporte, por estar en softball, conocí a Nandy Rivas. Ahora entramos. De los 70, 80, entonces yo, estando en Textil Los Minas, que llegué por el deporte, conozco a Nandy Rivas y me invita, nos conocemos en ocasión de organizarse en el 1981 un campeonato centroamericano y del Caribe de softball. Y yo terminé siendo secretario y Nandy Rivas el presidente. Ahí la historia está escrita. Cuando Nandy me ve ahí, dice, ven acá. Y caigo en la publicitaria de él, Nandy Rivas. Lo que era en esa época, subraya lo que era la publicitaria de Nandy Rivas en ese momento. Se convirtió la número uno, no solo por los anuncios de Barceló, de los cuales yo trabajé no como creativo, sino como scouting. Y como talento. El talento. Como talento, claro. Eso de Baní y todo eso. Entonces ahí me pasé unos 15, 20 años. Sí. Y de ahí entonces es que incursiono en la televisión. ¿Por qué? Te estoy haciendo una historia muy rápida. No, pero...
porque un día presentando una campaña de publicidad de la Junta Central Electoral, que la agencia se ganó ese derecho, fuimos a hacer una presentación a un programa. Y cuando terminó el programa, el que dirigía eso me dijo, hey, ven acá, yo hago esa seña porque todo fue así. Todo fue con... Ese se llama César Medina. Y ahí me comencé a trabajar con César Medina en un programa que se llamaba Recepción. En el canal 10, si mal no recuerdo. 10 y 2. Primero era 2 Recepción y luego ahí entonces estaba el canal 10, que era el único programa de cable que había, que se llamaba Hola Matinal. Claro. Entonces fíjate cómo el deporte me abrió las puertas para ir a Textil Minas. De Textil Minas voy a esa publicitaria y presentando una campaña de la publicitaria, César Medina, y ahí Luisín, la importancia de hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo mucho en que en la vida se cosecha lo que se siembra, pero hay un aspecto de la personalidad de Luisín Mejía que todo el mundo no solo le reconoce, sino que a todo el mundo sorprende. Y tú has comenzado a presentar como algunos indicios, ¿no? Cuando yo reviso, y el señor es presidente del comité de Caribbean Sport, lo que es el comité de la región, miembro del Comité Olímpico Internacional, tiene una participación destacadísima en uno de los principales matutinos desde hace 30 años, se llama Hoy Mismo, donde está a partir de las 6 de la mañana, sí. Pero también hay un programa diario en la radio, sí. Pero entonces yo revisamos, digo, ¿cuántas horas tiene el día de Luisín? ¿Cómo tú tienes ese don para hacer tantas cosas y hacerlas bien y que se te reconozca? Yo creo que comencé a partir de unos 10, 15 años a cumplir y registrar el tiempo y hacerlo. Y comprometerte y ir cogiendo y después ir dejando. Yo voy ahora mucho más suave, porque antes era más difícil cuando era presidente del Comité Olímpico. Porque yo tengo la decisión, cuando me ocupo de algo me entrego. Entonces eso complica porque tú tienes que hacer sacrificios de sueño, de descanso y hacer la tarea, pero nada, yo no creo ser único, al contrario, hay muchas personas así, pero es cuando tú valoras lo que haces. Yo me río mucho cuando yo oigo la frase de que a ti tiene que gustarte tu trabajo, lo que tú haces, y eso es lo que ha pasado. Luisín Mejía es el único hermano, querido, amigo, sí, muy bien, que ha ido a la presentación de mis 7 libros. Yo creo que ni mis hijas, alguna vez una de las Paolas se excusó. No, yo te voy a decir a veces se tuvo que ir un poco antes, pero, o sea, y así todos los amigos de Luisín le va a decir lo mismo. Porque me enfermé. No, mira. El tercero que llegó a la clínica fue Luisín, pero ¿cómo va a ser? No, pero eso tiene una razón de ser. A ver. El televidente debe saber que nosotros vivíamos en la misma calle, el mismo barrio, la misma familia. El descanso y la actividad de nosotros es en la verja de la casa de Pablo. Entonces, no hay cosas que él haga. Y hemos formado una trilogía con Miguel Franjul, 3 vanilejos que atienden a su pueblo sin interés pecuniario y sin pedir comisiones con las cosas que hacemos. Entonces, Pablo tiene una historia que él no la cuenta aquí, de desarrollo y de superación, porque él era muchacho. Y él primero que todos nosotros viajó a Europa, pero viajó a Rusia. Y eso para nosotros. Pues bueno, ese no es el caso. El caso es de sus libros. Yo me acuerdo de uno muy, muy importante, que fue evaluando a un gobierno. Y ahí la gente no quería ir. Y yo dije, ¿cómo que no voy a ir? Y yo fui. Fue un documento escrito responsable. El año que vivimos. El año... ay, que tú vayas, eso sí. Y fui. Ese fue el que fue en la Ucamaima. En la Ucamaima. Exacto. Mira si me acuerdo. Sí. Y que pero, hay una foto tuya con la Paola mayor que yo la tengo guardada. Exactamente. Entonces, pero, Pablo, yo creo que lo que uno debe hacer es hacer las cosas, porque me luce hasta raro dar como este tipo de testimonio, porque yo creo que uno
Mira, yo soy creyente, yo leo 3 capítulos diarios de la Biblia, gracias a mi señora que me enseñó con un libro que tienen en su iglesia, la misma Biblia, la Biblia. Capítulos diarios de la Biblia. Sí. Y por eso yo he terminado aprendiendo lo que dice la Biblia. Entonces yo de ahí dije, o leo esto o no lo leo. Y la he seguido leyendo con un precepto. Cumple lo que dice ahí. De ese libro yo aprendí la humildad. Y un día estando en la San Judas Tadeo se me acercó un señor que fue lo que cambió mi vida, que me habló de un retiro en silencio de 3 días en Manresa en el 2001. Ese retiro cambió mi vida. Yo fui a ese retiro porque como yo hablaba tanto en televisión, yo estaba loco de que si era verdad lo del silencio, y es verdad. Y inmancablemente en Semana Santa yo me la paso en Manresa, Altagracia. Eso me transformó, ahí yo encontré el Señor. Porque antes yo iba a misa. Yo antes era, ahora yo soy un convertido, pero de la secreta. Nadie tiene que saber por qué yo me convertí ni lo que hago. Pero ahí aprendí 2 cosas. Decía la palabra de ir a los presos. Entonces ahí yo comencé a ir. Fíjate que fue en el 2001, yo me acuerdo 2007, 2008, porque eso era un proceso, eso no llega así. Yo comencé a ir a la cárcel y a las iglesias. O sea, los domingos yo comencé y escuchaba la misa en Najayo. O sea, tú sigues vinculado Sí. a lo del sistema penitenciario y Claro, de ayudar. fruto de eso. O sea, eso se mantiene. Claro, como no, yo soy miembro del patronato penitenciario que preside don Pepín Corripio. Don Pepín. Y entonces iba a la iglesia, a visitar en el... Najayo. No, en el hospital de las Fuerzas Armadas, que ahí me pasó un episodio. Yo decidí los jueves, 1 hora visitar enfermo. Las 2 primeras veces que fui, hasta que un día fue un sargento, creo que era, señor, que lo quieren ver, digo yo. Todo vino porque el director del hospital no entendía que yo estaba yendo ahí, él creía que yo iba a ver para hablarlo en televisión. Hasta que se convenció que no, que era, ahí conocí, entonces yendo los jueves, ahí conocí al padre Arismendi, que fue el padre Arismendi de aquel caso y la gente no entiende por qué el padre Arismendi. Yo fui el primero que llegó cuando el caso de Orlando, el que lo asesinó, se refugió en la iglesia, ahí estaba el padre Arismendi, yo le serví de vocero al padre Arismendi, porque yo llegué de primero ahí en ese triste episodio que dio con la vida de Orlando Jorge Mera. Estaba muy jovencito el padre Arismendi. Sí, entonces yo lo conocí en el hospital de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, ¿por qué te cuento esos 2 episodios? Porque yo vengo ya de la escuela, que si tú quieres cambiarte, cumple lo que dice la palabra. Entonces, la perfección es muy difícil, uno comete muchos errores, pero poco a poco uno va cambiando. Y de todo, yo creo que lo que trataría siempre de hacer es el tema de la humildad, ir como más suave y eso. Pero en la vida, Luisín, Silvio Rodríguez habla de los muertos. Quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Todos tenemos nuestros muertos y nuestros vivos que nos apoyaron cuando éramos estudiantes de bolsillos flacos, como dicen los argentinos. Yo creo que uno tiene que tener esas manos amigos y todo lo que uno va haciendo y tiene mentores y tiene cosas y tiene gente a quien ayudar. Yo creo que, pero irlo haciendo sin estridencia. Que yo te quiero llevar, no ahora, no a los últimos 30 años que tú eres Luisín Mejía Oviedo, sino al hijo de Yocasta que llega a aquella pensión con los bolsillos flacos, porque éramos, si ustedes, o sea, hijo de maestro de escuela, no se diga más, aquí no había fortuna. Entonces, ¿cómo fue eso? En tu vida siempre ha aparecido la mano amiga, tú dijiste, el mentor, todos tenemos esos mentores que tú en tu recuerdo. No, claro que sí. Yo pienso que en ese tenor ayudó mucho mi madre, sin duda, y mi padre como fortaleza, pero entonces a partir de ahí
uno se fue granjeando las relaciones y todo terminó siendo el tema del oficio en el trabajo, en agricultura, para uno solventarse, y las amistades. Y así poco a poco fui desarrollando y encontrando más que esas manos amigas, esas personas que te estimulaban, porque mucho tiene que ver con el estímulo y las motivaciones. Yo siempre encontraba estímulo en Rafaelito Perelló. Ah, sí. Chuchu. Sí, y el hijo de Masucito. Le decíamos. Y a partir de ahí, mentores en Chi de Novoa, en Freddy Vallejo, que vieron en mí lo que yo ni siquiera entendía y decidieron que yo fuera dirigente de softball, por encima de muchas circunstancias, Chide y... Entonces fueron personas, como ahora tengo uno internacional, Melitón Sánchez en Panamá. Y entonces todas esas cosas te van motivando, que son personas que ven en ti algo y te motivan para tu ser, y tú te vas haciendo una legión. Pero yo creo que el resumen de eso es una combinación de tú tratar de hacer menos daño y servir. Y mientras menos lo diga, mejor. Tú puedes como hoy hacer un resumen, pero yo no te cuento cosas que pudieran ser interesantes, porque no se trata de eso, sino episodios así para irlo pasando. Pero el olimpismo dominicano, los últimos 60 años del olimpismo dominicano se resumen en dos nombres, José Joaquín Puello y Luisín Mejía Oviedo. ¿Cómo hemos ido avanzando? ¿De qué manera podemos seguir mejorando? Y ahí no me dejes, por favor, ¿qué ha significado para ti este fenómeno que se llama Marilady Paulino? Yo, a veces la frase de quitarse los sombreros, yo la puedo hacer. Huichi García Saleta, Roque Napoleón Muñoz y José Joaquín Puello. Yo fui el secretario todo su tiempo en la última etapa, desde el 90, de José Joaquín Puello. Y como conocía todo eso, yo lo que hacía era trabajar, trabajar y trabajar. Cuando me eligen ya que José Joaquín se retira y que pasaron el proyecto más grande, importante del deporte dominicano. ¿Estamos hablando del año? 2013, los Juegos Panamericanos, ideado, liderado por el doctor Puello, que es lo máximo desde el punto de vista de realizaciones. Del doctor Puello yo terminé aprendiendo dos cosas: su entrega, su dedicación y su desapego al tema pecuniario y eso. Y yo dije, por ahí que voy. Pero Polón, Muñoz, y de Huichi ese interés de hacer cosas, que es el pionero. Con él es que vamos a los primeros Juegos Olímpicos. Entonces yo decía nada más, y como escribió alguien, que fue mi motivación, que yo no tenía condiciones para calzarme esos zapatos de esa figura. Entonces eso me inspiró, me motivó, y la verdad que comencé y me concentré en realizaciones, porque en el deporte te miden por los resultados de medalla. Y como fue eso, arrancó eso en el 2004, tuve la oportunidad de tocarme la época de Félix Sánchez, que no fue que llegó así del cielo, hubo que trabajarla, y tomé una meta de que en cada Olimpiada tuviéramos una medalla, y desde entonces este país pequeño fue comparón y hemos logrado estar en el medallero. Fui el motivante con la llegada de Felipe Vicini de hacer el Creso, y comenzamos a crecer y duré 17 años en el movimiento olímpico hasta llegar ahora dominicano, que me permite estar en la cúspide, que es el Comité Olímpico Internacional. Por eso me tocó en Japón, en Tokio, premiar a Marilady Paulino. Mucha gente no lo recuerda porque traje esto adrede. Este es mi ingreso. Esto se da a los miembros del Comité Olímpico Internacional. Yo soy miembro de número, pero no existe un miembro por cada país. Eso es como un tema de los cardenales, te eligen de por vida, y eso es un proceso que yo había descartado eso. Una depuración. La presidenta de la depuración es la princesa Ana de Inglaterra.
una señora Inglesa. inglesa. Exacto. La hermana del actual rey, la hija Lady. No, De la señora. sí, de la reina Isabel, su Que hija. sí, que hasta prueba en contrario seguirá. Y entonces yo entré en el 17. Entonces, el ingresar aquí, los que tienen los premios, entregar medallas solamente a los miembros del Comité Olímpico Internacional. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, porque los Juegos demandan y tienen tanta presencia de reyes, príncipes, dueños, herederos, los jefes del mundo, que de no haberse reglamentado eso, cuando llega una medalla, se presenta un tema de disputa de quién va a ser. Entonces, egos. Entonces, claro. esto se hace. A ti te preguntan 3 meses antes, ¿a quién usted seleccione 3 deportes que usted le gustaría premiar? 3 meses antes. 3 meses. Entonces, 3 meses antes ya yo me he hecho medio tigre, ¿verdad? Consulto con mis técnicos, no me lo sé todo. Y no fue al azar, con Z, que yo escribí 3 meses atrás, en inglés, por cierto, me gustaría premiar 400 metros mujeres femeninos. Me gustaría... Y que sean de Nizao. No, me gustaría premiar, una cartita, ¿eh? Sí, Por escrito todo. Sí, sí. Los 80, los cajé en boxeo, hombre, y en pesas. ¿Por qué cogí estos 3? No sé. Yo premié a Cristian Pinales, que es dominicano, la medalla, y me tocó Marilady. Ya lo de Marilady tiene sus connotaciones porque ahí no solamente puse yo esa, sino otras. Alguna razón pasaba que dejaron al Banilejo y ahí influye que, entonces al momento de la decisión miran a ver quién tiene la potencialidad. Entonces con tiempo me mandaron una carta, usted ha sido designado para esa premiación. Todavía Marilady no era nada, o sea, estaba en preliminar. Y yo dije, huepa. Y por primera vez la mandé a publicar acá. Porque todavía hay gente que entendía y entiende que eso se lo busca uno, que porque era que yo premiaba y no otro, aquel. Llámate a Ana a ver si te resuelve eso. Entonces, el Marilady es como el resurgimiento de el estandarte del orgullo del dominicano. Y como mujer y como persona, yo puedo dar 1000 descripciones y podemos hacer 10 programas. Yo tuve la oportunidad de tratarla en Tokio hace 3 años. El fenómeno de Marilady, tú que has estado ahí, o sea, ¿cómo explicar, o sea, una muchacha muy humilde, con esta potencialidad? ¿Quién la descubrió? ¿Quién le dijo, pero ve mi hija, pero tú vuelas, ven siendo acá? Con honestidad. Porque esta no es la muchachita que a los 12 años la sacan del colegio y entrena. En la gestión de Jaime David Fernández Mirabal, se hicieron unos sondeos y por ahí surgió el escauteo de esta joven. Ella dijo el que le agradece mucho a Jaime David. Jaime David. Entonces ahí comenzó que ella jugaba balonmano y eso. Entonces por ahí comenzó el escauteo inicial y eso siguió desarrollándose hasta que ella llegó. Es Jaime David el que la ve en balonmano, le dice, no, pero espérate, ven. Sí. Y como tenía el poder eso, de... se le atribuye, no, está calificado que él, haciendo esos escauteos y esas visitas en su interés con el atletismo, que le dio mucha preeminencia, claro. Surgió eso ahí. Entonces ella siguió y comenzó a desarrollar, fue en las Fuerzas Armadas, tienen los Juegos Militares, ella fue a la Fuerza Aérea, comenzó a destacarse, y aquí vino lo que es ella, dedicada, orgullosamente centrada, y la otra palabra, creyente de Dios. Sí. Se me voy a ir a la última parte. Mira, Pablo, llegó la pandemia, le cogió a ella y a su entrenador en Cuba. Me llamaban, yo era presidente todavía del Comité Olímpico. Una de las obras más grandes que hice fue cómo traer a los atletas de fuera. Que ahí tengo que agradecerle a Gonzalo Castillo, que 2 veces me prestó el avión para traer jugadores que se habían quedado. Que se habían quedado. Pero el más difícil era los de Cuba, porque no había viaje frecuente y estaba todo cerrado.
Entonces, si hablábamos, si Yacén Pérez, ¿sabe dónde entrenaba en la pandemia Marileide? En el techo de la casa de Yacén Pérez. Entonces, yo vi un día en el periódico que la NBA hizo un asunto que se llamaba burbuja para jugar baloncesto. Digo yo, oh, una burbuja. Llamé a Rafael Uribe y dice, ¿cómo es eso de esa burbuja? Y me explicó. Yo dije, una burbuja en el albergue olímpico donde estaba el ensanche La Fe. Me ayudó el ministerio, ya estaba todavía, recién comenzaba la gestión del presidente Abinader. Acuérdate que eso ahí mismo ocurrió la Plutarco Arias, el ministro Camacho, todo comenzaba ahí, pero nos concentraba. Todo el mundo me decía que si estaba loco, porque salir en esos días, eso era un peligro. Yo con lo que llegaba a mi casa y me quitaba de que la ropa, porque no había conocimiento y cultura. Hasta que logramos traer a Marileide, hicimos la burbuja y se quedó ahí, porque ahí tenemos una pista. Esa muchacha se pasó 3 meses. Entonces, ¿por qué cuento esto? ¿Para que sepan que trabajé con la burbuja? No. Para que sepan la disposición de ella y de los demás atletas de quedarse ahí a entrenar. Ahí había una selección de Venezuela, de pesas, que no le dio tiempo a salir. Con razón, ellos ganaron en las Olimpiadas 2 medallas, una de ellas de plata y de bronce. Entonces, explico, insisto, porque Marileide es el concepto de preparación, de disciplina. Y su residencia fue el albergue. Entonces de ahí comenzó, ganó allá y comenzó a prepararse con su entrenador. Hubo un problema por un asunto con el visado del entrenador y esa joven se iba sola a las competencias en los años 2022-2023. Y ella llegó a sentir esa soledad porque el resto de sus colegas andaban con equipos, un entrenador, fisioterapeuta, psicólogo, entrenador 1, entrenador 2, y ella solita, porque su entrenador estaba aquí, no podía ir por un asunto que no viene al caso. O sea, ella se pasó más de un año compitiendo y ganando sola. O sea que ella, además de la potencialidad y la capacidad deportiva, atlética, de ganar, correr y ganar la competencia, hay un elemento en su personalidad que la distingue, porque hay una fortaleza, un liderazgo. ¿De dónde le viene a esta muchacha? Es su apego a Dios. Es la explicación que yo he tenido. Además, su forma de ser. No es farandulera. Tú no la ves tomando nada. Claro, claro. Es concentrada y yo creo que su apego a Dios, su creencia. Cuando ella ganó en Tokio, ella sacó del bulto la Biblia y dio un mensaje. Sí, eso no era una aparición. Ella es creyente de eso. Yo he compartido, Mari, le digo Mari, me ha hecho comida en su casa y es una vida... ¿Cocina bueno o bien, más o menos? Hace buen arroz. El arroz, en Nizao hacen buen arroz. Sí, buen arroz. Ella estaba nerviosa, pero la comida fue buena. Bien. Y me dejó que yo la grabara y todo eso. Bien. Buena anfitriona pero una muchacha sencilla en su casa, Luisín, ¿cómo? sin estridencia. Y Pablo, Sí. pero yo déjame confesarme, Sí, sí. cuando me tocó premiar y ahora, esos momentos ahora previo son como los más grandes para uno. Yo me siento ya de verdad, ya casi realizado. Me preguntaron, para yo llegar a la premiación, no es solamente que te seleccionan, nada más falta darte el peine, la corbata, la camisa, el traje, los zapatos, Una improvisación. la correa, viene una empresa de China y a cada miembro COI nos dan la vestimenta, hombres y mujeres. Para que no haya casualidad. Y esto hay que ponérselo, por eso que yo aparezco con eso. Tú no puedes premiar eso es de rigor. Y te dan un curso y te dan ahí. Entonces, tú no puedes estar y que hasta el selfie está programado ahí. Pero tú tienes que ir una hora antes. El selfie, la que gana plata, o sea, eso está... Pero bien, hay, observate bien. Sí, hay una, no, pues todas hacían lo mismo. Es porque la de o sea, plata... la que está aquí, o sea, eso no está improvisado, no es no, eso está... ven, vamos a hacer una foto. Sí. No, y si tú haces eso, no te pones a premiar más nunca. Ahora, lo que sí me observaron, y creo que lo van a hacer, fue el medio modelo que impuso un Vanilejo de la reverencia.
Pues eso yo lo leí en un libro de olimpismo. Sí, pero ¿hasta qué punto también te marcó lo impresentable de este tipejo de la Federación de Fútbol Español, aquel piquito que avergonzó a España, aquella cosa terrible? ¿Hasta qué punto tú pensaste, no, yo voy a hacer la negación de eso? De eso. No sé, ¿de dónde tú, por favor, cuéntanos de dónde te inventaste tú esa reverencia y ese beso en la mano? Vanilejo. Ah, pues tú observaste bien. No, pero coño, pero... Mira, ese momento está precedido, no, lo de Rubiales no puede saltar aquí. Yo ni mencionarlo quería. Sí, porque si tú eres dirigente y no sabes controlar tus emociones, entonces yo aprendo un poco, el trabajo del oficio de la televisión me ayuda. Mira, Pablo, cuando tú entres a ese escenario y tú ves ese estadio lleno, 70,000 personas, el que no se aprieta está hablando mentira. Y el mundo mirando, no son los 70,000. Porque un error ahí te catapulta. Yo premié a Pinales, a Cristian Pinales, y voy a contar esto. Cuando me tocó, resulta que la medalla de bronce tiene ligero parecido a la de oro, aunque usted no lo crea. La de plata no. Pero en boxeo son 2 bronce por categoría, una plata. Y cuando yo fui a premiar, yo dije, pero estaba ahí porque a veces están las cosas y yo miré y me hizo una seña, yo la cogí y bien, yo dije, diantre, si yo me hubiera equivocado y la coloco. Entonces yo dije, no, pero yo tengo que hacerle algo a Mari que sea elegante y lo fui pensando y pensando, pero que quedara dentro del protocolo. Por ejemplo, ¿qué hace uno para que lo vean y guardar para el recuerdo? Que si tú estás ahí y yo te voy a colocar la medalla, lo que uno hace aquí en estos pares, se para, Manolito es el del Nacional, Manolito, y uno coge la medalla, aquí en el país, fíjate en todas las premiaciones, por ejemplo, si yo te voy a premiar, ¿verdad? Viene. Yo te la coloco y te la pongo, y digo, Manolito, y uno se pone, eso no se puede ahí, eso, me sacan del COI, porque eso está medido, eso tiene tiempo. Entonces, porque aquí uno hace eso. Manolito, de que para salir el periódico, ¿verdad? O para un recuerdo. No. El protocolo te dice que usted es lo que le pone la medalla. Entonces yo hice 3 gestos que no fueron ni por nervio ni cosa. Fue que cuando yo vi la de oro, yo le hago esto, dice, ¿qué es eso? Está agarrada, esta es. Pero sin decir nada, yo le hago, fíjate que yo hago, pero de seguridad. ¿Se te ocurrió, tú lo pensaste, porque llamó la atención? O sea, yo lo vi así como, esta cuña es de nosotros. Sí, yo ya lo comencé a hacer cuando premié, esta es mi 4ª premiación. Pablo, la primera premiación, que yo sentí tanto orgullo, a Deury Corniel. Porque yo no sé por qué el país no contabiliza sus medallas de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Un joven de Cabarete en Buenos Aires, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, y me tocó su medalla de oro. También en pesas, a Crismayri Santana en Tokio. Sí, pero volvamos al olímpico, porque hasta qué... ¿Esos son olímpicos? Sí, pero de la juventud. No, Crismayri fue en Tokio. Pero ¿en qué momento se puede, cómo cayó esto que tú implementaste ahí en tus compañeros del Comité Olímpico Internacional? Y si existe la posibilidad, como ibas a decir ahorita, de que se establezca esa reverencia y ese beso en la mano. Entonces tú pones un Vanilejo, fue un Vanilejo que hizo eso por primera vez. Esperemos porque vea, porque era Nicolás Heredia. Se me acercó una persona que ahora debo reservarme para evitar. Y cuando me dio esa felicitación, yo dije, oh, pero esto tiene algo bueno, felicitarme, porque ella lo vio, no en ese tanto como yo hice, pero yo hice una reverencia en una premiación que hice en remo. Y ella me lo observó, una alta funcionaria de la World Athletics. Y yo le dije, pero espérate para que tú veas lo que yo voy a hacer hoy. Eso fue minutos antes de lo de Mary Lady. Entonces fue que yo lo hice con gusto. ¿Qué es lo que hice? Como decirle al atleta, gracias. Y no hice 3 por un asunto de tiempo, porque lo que se hacen son 3. ¿Tú entiendes? No que se hacen 3, sino que
El protocolo de los reyes. De los reyes, 2 y 3. Sí, pero había. Entonces, como esto no es protocolo de los reyes, para que no venga a decir que yo estoy copiando a los reyes, yo dije 2. 2. Sí. Ok. Y el tercero es pensando en que no... Usted no es Rubiano. Sí. Entonces, yo celebro haber hecho eso, pero no por destacarme ni nada, sino por reverencia a esa muchacha, por reverencia a la atleta. O sea, yo quería abrazarla, subirla, y como eso no se puede, yo no encontré algo más que reverenciarla, no en nombre mío, sino en nombre de mi país. Y créeme que lo hice en nombre de todos. Y he descubierto que eso se sintió así. Y me siento satisfecho tanto que ya estoy pago de tantos años de trabajo. A tal punto que yo todavía me emociono al ver hecho eso y que me quedará justo porque en cualquier momento se te puede caer, tú puedes tropezar, puede pasar de todo. Y un error ahí te vale por 100 años, es más, tú tienes que esconderte. Porque te hubiesen hecho 79,000 memes al cuadrado. Entonces, yo hice mis asuntos, hice mi reverencia, le coloqué su medalla y me fui. En fin, que no existe mejor manera de representar el país y elevar el orgullo patrio. La verdad es que afectos fraternales aparte, la verdad que los dominicanos estamos muy, muy orgullosos y especialmente los vanilejos estamos muy orgullosos. Sí, porque al final habían dos gente de Peravia y eso es otra cosa. Roosevelt Villalona está feliz de eso y me escribe todos los días que es ver esos dos vanilejos. Y quiero aprovechar y aclarar algo, el por qué un servidor, porque eso nada más es miembro COI. Además, y no te permiten como aquí, que baja todo el mundo, una foto, no, nadie podía bajar de la grada, es como cuando tú ves en el fútbol, nada más celebran los equipos y nada más suben las autoridades. Afortunadamente yo soy una autoridad, hoy ostento el miembro de la comisión, supercomisión del COI, que elige la sede de los Juegos Olímpicos. Para mí, ese es el más alto cargo que yo he tenido en mi vida. No miembro COI, sino miembro de esa comisión. Dentro del COI. Dentro del COI. Y creo que más que un servidor, más que esta medalla, lo que vale aquí es la labor del atleta. Eso nos debemos. Y que tú seas miembro COI, eso es importante, pero que siendo miembro COI, tú tengas un atleta como fue ella, como son los que he mencionado, como fue Félix Sánchez, Gaby Mercedes, Félix Díaz, Lujelín Santo, el Luisito Pie, que tú tienes oportunidad de yo haber trabajado por ellos como Comité Olímpico, de ser mis amigos que me encuentro, ese es el premio a tu labor y eso es lo que he cosechado. Y hoy yo ando con esto ya no solo para colocarlo como medallas, sino como para decir que una cosa es tú ser miembro y otra cosa es tú tener atletas que también te representen. Y si esos atletas tú los puedes premiar, hoy ¿qué hay cosa mejor que esa? Darle gracias a Dios. Labor cumplida. Luis, este es uno de los pocos programas donde uno lamenta, pero de manera exagerada, que solamente disponga uno de 55 minutos. Muchas gracias, de verdad que sí. Un honor. No se diga más, sean felices si es en familia, mucho mejor porque aún nos queda la palabra.